La historia de Marlon Brando, una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia del cine, es también una de las más trágicas. Nacido el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, Brando creció en un hogar disfuncional que marcaría profundamente su vida y su carrera. Desde sus primeros días en Hollywood hasta su muerte, la vida de Marlon Brando estuvo llena de éxitos cinematográficos, relaciones complicadas y una búsqueda constante de sentido y paz personal. La infancia de Marlon Brando no fue fácil. Nació en una familia que estuvo marcada por el abuso y la falta de afecto. Su padre, Marlon Brando Sr., era un hombre alcohólico y autoritario, mientras que su madre, Dorothy, luchaba con problemas emocionales y no ofrecía el apoyo que Marlon necesitaba. Desde temprana edad, Brando experimentó la desestabilización emocional que generaron las tensiones familiares. Su padre, a pesar de ser una figura dominante, nunca fue un modelo a seguir para el joven Marlon. En lugar de ofrecerle amor y orientación, el abuso y la violencia se convirtieron en una constante en su hogar. A medida que crecía, Brando se rebeló contra la autoridad paterna y buscó consuelo en la actuación, un medio que le permitió escapar de su realidad. Desde joven, mostró un gran talento para la interpretación y decidió mudarse a Nueva York para estudiar en la Actors Studio, uno de los centros de formación más prestigiosos de la época. En el Actors Studio, Brando fue influenciado por el método de actuación desarrollado por Lee Strasberg, que enfatizaba la autenticidad y la conexión emocional profunda con los personajes. Esta formación le permitió desarrollar una técnica única que lo convertiría en una figura revolucionaria en el cine. El talento natural de Marlon Brando no pasó desapercibido por los cazatalentos de Hollywood. En 1950, hizo su debut en la pantalla grande con la película The Men, en la que interpretaba a un veterano de guerra parapléjico. Aunque el papel no fue destacado, fue el inicio de su ascenso a la fama. Fue en 1951, con su papel en A Streetcar Named Desire, un tranvía llamado Deseo, basado en la obra de Tennessee Williams, cuando Brando alcanzó su primera gran ovación. Su interpretación del atormentado Stanley Kowalski le valió el premio de la Academia y lo catapultó a la fama internacional. La manera en que Brando rompió con las convenciones de actuación de su tiempo fue revolucionaria. Su estilo de actuación crudo, visceral y emocionalmente auténtico marcó un hito en la historia del cine y lo convirtió en uno de los actores más influyentes de la historia. A partir de ese momento, Marlon Brando fue considerado un genio de la interpretación, capaz de interpretar a una amplia gama de personajes complejos y profundamente humanos. Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, Brando comenzó a luchar contra las demandas de la fama. La presión de ser un ícono de Hollywood lo afectó emocionalmente y comenzó a rechazar algunos proyectos que sentía que no representaban su visión artística. El éxito a nivel profesional también vino acompañado de conflictos personales y luchas internas. Brando se sentía atrapado en un sistema de producción que no le permitía tener control total sobre su trabajo. En 1957, Marlon Brando se casó con Anna Kashfi, una actriz india-americana. Este matrimonio, que duró solo 3 años, fue una de las primeras de muchas relaciones complicadas que Brando tendría a lo largo de su vida. Kashfi, que no era conocida en Hollywood antes de casarse con Brando, enfrentó la constante presión de ser la esposa de una superestrella. Aunque su relación comenzó de manera apasionada, pronto se volvió turbulenta debido a los problemas personales de Brando, que incluían su ira contenida y su dificultad para manejar la vida familiar. A pesar de las dificultades, la relación con Kashfi también tuvo su impacto en la vida de Brando. De su matrimonio nació Christian Brando, su primer hijo biológico, con quien tendría una relación difícil y tumultuosa en los años posteriores. El matrimonio con Anna Kashfi fue breve, pero marcó un punto crucial en la vida de Brando, quien seguía buscando la estabilidad emocional que nunca había tenido en su hogar de origen. El divorcio de Brando y Kashfi
fue uno de los primeros de muchos fracasos en su vida amorosa. Aunque intentó varias veces encontrar el amor, nunca pudo mantener una relación estable a largo plazo. Las constantes tensiones emocionales y su falta de habilidades para lidiar con el compromiso fueron factores determinantes en la ruptura de sus matrimonios posteriores. Marlon Brando también estuvo vinculado a algunas de las figuras más famosas y controvertidas de su tiempo, como Marilyn Monroe, con quien se rumoreaba que tuvo un romance durante la filmación de The Misfits, Vidas Rebeldes, la última película de Monroe. Aunque su relación nunca fue confirmada de manera oficial, se sabe que Brando y Monroe compartieron una conexión especial durante el rodaje. Sin embargo, las tensiones personales y las luchas emocionales de ambos actores hicieron que su relación fuera breve y problemática. Monroe, luchando con sus propios demonios internos y con el abuso de sustancias, se vio arrastrada a una espiral de autodestrucción, mientras que Brando también lidiaba con la presión de ser una figura pública. A pesar de su aparente química en pantalla, la relación entre Brando y Monroe fue efímera y nunca se materializó en algo serio. Los dos actores tenían personalidades fuertes y difíciles, lo que hizo que su relación fuera complicada. El amor que pudo haber existido entre ellos fue truncado por las tragedias personales que ambos enfrentaban, y su historia se convirtió en un episodio más de las numerosas relaciones fallidas que marcarían la vida de Marlon Brando. Marlon Brando continuó construyendo su legado en el cine con papeles icónicos que lo convirtieron en una de las figuras más grandes de la historia del cine. A lo largo de los años, interpretó personajes legendarios como Vito Corleone en El Padrino, 1972, un papel que le valió su segundo premio Oscar. La interpretación de Brando en El Padrino es considerada una de las mejores de la historia del cine, y su frase «voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar» se ha convertido en una de las más famosas en la historia del cine. Sin embargo, a pesar de su éxito en pantalla, Brando siguió luchando con sus propios demonios. A menudo se retiraba de la vida pública y era conocido por su comportamiento excéntrico y su renuencia a participar en los medios de comunicación. Aunque Brando se convirtió en una estrella internacional, su vida personal siguió siendo tumultuosa, marcada por una serie de relaciones fallidas y tragedias que lo acompañaron a lo largo de su carrera. La vida de Marlon Brando estuvo llena de altibajos, tanto en su carrera como en su vida personal. A medida que alcanzaba un éxito incuestionable en Hollywood, sus relaciones personales se tornaban más complicadas y, a menudo, trágicas. Aunque Brando era un hombre amado por millones de seguidores y respetado en la industria, su vida fuera de los focos estaba llena de dolor, desamor y lucha interna. El matrimonio con Tarita Teripaya, una actriz polinesia que conoció durante el rodaje de la película Mutiny on the Bounty, 1962, marcó un cambio significativo en la vida de Marlon Brando. Teripaya, de 19 años, era mucho más joven que él, y su relación se desarrolló rápidamente en medio de los paisajes exóticos de las Islas Marquesas, donde Brando había encontrado la paz y el aislamiento que tanto deseaba. Al principio, su matrimonio parecía una oportunidad para que Brando encontrara estabilidad emocional y finalmente construyera una vida familiar alejada del caos de Hollywood. A pesar de los inicios relativamente felices de su relación, las tensiones personales de Brando comenzaron a aflorar. Su comportamiento errático y sus luchas emocionales hicieron que la relación con Tarita fuera una de las más difíciles de su vida. Aunque Brando siempre expresó su amor por Tarita, las circunstancias de su vida y la fama a menudo lo hacían incapaz de ser un esposo presente y atento. Las luchas internas de Brando, incluida su lucha con el alcohol y sus propios demonios emocionales, lo llevaron a alejarse cada vez más de su esposa, y el matrimonio comenzó a desmoronarse. Marlon Brando y Tarita Teripaya tuvieron 2 hijos juntos, Simon Brando y Cheyenne Brando. Sin embargo, a medida que Brando continuaba con su estilo de vida errático, la relación con Tarita sufrió aún más. En 1972, la pareja se separó,
y la separación fue dolorosa para Brando, quien seguía buscando la paz y la estabilidad que nunca había encontrado en su vida personal. El verdadero peso de la tragedia personal de Marlon Brando vino con la muerte de su hija, Cheyenne Brando. La joven, que había heredado la belleza y el talento de su padre, sufrió durante muchos años problemas emocionales y psicológicos. Cheyenne había intentado en múltiples ocasiones seguir los pasos de su padre en el cine, pero sus problemas personales, que incluyeron depresiones y una serie de relaciones tóxicas, hicieron que su vida fuera aún más difícil de lo que ya era. En 1990, Cheyenne Brando sufrió la muerte de su novio, Doug Drollett, a manos de su madre, Tarita Teripaya. Aunque el incidente fue descrito como un trágico accidente, Cheyenne nunca pudo superar la culpa de lo sucedido. La tragedia afectó profundamente a Marlon Brando, quien se sintió responsable por no haber podido ofrecerle el apoyo emocional que su hija necesitaba. Brando se sumió en una profunda tristeza y culpabilidad. A pesar de que trató de apoyar a Cheyenne en sus momentos de angustia, nunca pudo evitar que ella cayera en la desesperación. Finalmente, Cheyenne Brando se suicidó en 1995 a la edad de 25 años, dejando a Marlon Brando devastado. La muerte de su hija fue un golpe que jamás pudo superar. En sus últimas entrevistas, Brando expresó que la pérdida de Cheyenne fue lo que realmente lo destruyó emocionalmente. El dolor por la muerte de su hija fue tan profundo que lo llevó a un estado de aislamiento aún mayor. La tragedia de Cheyenne Brando fue una de las más devastadoras para Marlon Brando, y su vida nunca volvió a ser la misma después de su partida. La culpabilidad de no haber podido salvarla y el sentimiento de fracaso como padre lo atormentaron hasta el final de su vida. A lo largo de su vida, Marlon Brando tuvo una serie de relaciones amorosas, muchas de las cuales estuvieron marcadas por la misma inestabilidad que caracterizó su vida personal. A pesar de su fama y su atractivo físico, Brando nunca pudo encontrar la estabilidad emocional que tanto deseaba. Sus relaciones, en su mayoría, estuvieron llenas de conflictos, celos y expectativas poco realistas. Uno de los amores más significativos de la vida de Brando fue Movita Castaneda, una actriz y cantante con la que tuvo una relación tumultuosa en la década de 1950. Aunque su relación no terminó en matrimonio, Movita tuvo un impacto profundo en la vida de Brando, y su historia de amor fue una de las más complejas de su vida. Posteriormente, tuvo relaciones con mujeres como Stephanie Seymour, Maria Schneider y muchas otras, pero ninguna de estas relaciones logró brindarle la paz emocional que buscaba. El patrón que Brando siguió con las mujeres en su vida estuvo marcado por la repetición de los mismos errores emocionales. Buscaba el amor y la conexión, pero nunca pudo mantener una relación sana y estable. El dolor y las tragedias que Brando vivió en sus relaciones personales lo convirtieron en un hombre cada vez más solitario. A pesar de su éxito en la pantalla, su vida emocional y sus relaciones personales fueron profundamente conflictivas. En la década de 1980, Marlon Brando comenzó a alejarse cada vez más de los medios de comunicación y de la industria del cine. Después de su último gran éxito en El Padrino, 1972, Brando se convirtió en una figura más aislada, alejada del mundo público y centrada en su vida privada. Su salud comenzó a deteriorarse, y las tragedias personales continuaron golpeando su vida, lo que lo llevó a alejarse aún más de la industria. Brando vivió sus últimos años en una mansión en Los Ángeles, donde se mantenía alejado de la vida pública. A pesar de sus problemas personales, Brando siguió siendo una figura de culto en Hollywood. Sin embargo, el hombre que una vez fue el rey de la pantalla, ya no estaba interesado en seguir siendo una estrella. Su vida, marcada por la fama y el dolor, se había convertido en una búsqueda constante de paz, un objetivo que nunca pudo alcanzar por completo. A lo largo de sus últimos años, Brando fue un hombre que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, alejado de la fama que alguna vez disfrutó. Aunque su legado como actor perdura,
Su vida personal fue una tragedia constante, marcada por la pérdida de su hija Cheyenne, la culpa y el aislamiento. La vida de Marlon Brando fue tan compleja y tumultuosa como las grandes historias de los personajes que interpretó en la pantalla. Un hombre que revolucionó la industria del cine, marcó un hito con su actuación y se convirtió en un símbolo de la rebelión y la autenticidad. Pero también fue un hombre marcado por la tragedia, la culpa y el aislamiento. Durante la última etapa de su vida, Marlon Brando se enfrentó a una serie de problemas de salud que reflejaban las secuelas de su vida desenfrenada y su envejecimiento. Aunque a lo largo de su carrera Brando había sido conocido por su vigor físico y su presencia dominante, los años le pasaron factura. A medida que se fue alejando del cine, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los problemas de peso, la diabetes, la hipertensión y las complicaciones cardíacas se sumaron a su vida, afectando su bienestar general. Brando siempre fue un hombre que luchaba con su imagen pública. Aunque había sido un icono de la masculinidad y el poder en su juventud, con el paso del tiempo comenzó a enfrentarse a las dificultades emocionales y físicas del envejecimiento. La vida pública no era algo que Brando deseaba en sus últimos años, y pasó gran parte de su tiempo en su mansión de Los Ángeles, alejado de los medios y de la industria cinematográfica. El hombre que una vez fue una estrella mundial, se convirtió en un hombre solitario, recluido y marcado por los recuerdos de una vida llena de gloria y sufrimiento. Su salud, que ya se había visto afectada por años de abuso de sustancias, incluidas las drogas y el alcohol, comenzó a fallar en su vida avanzada. Aunque todavía mantenía el carácter rebelde que lo había convertido en una figura mítica, Brando era consciente de que su tiempo se estaba agotando. Sin embargo, no fue hasta los últimos años de su vida, cuando comenzó a tomar decisiones más definitivas sobre su salud. A pesar de sus problemas físicos, Brando continuó siendo un hombre de gran presencia, pero su vida había tomado un giro dramático, de lo cual él era perfectamente consciente. La tragedia más devastadora de la vida de Marlon Brando fue, sin lugar a dudas, la muerte de su hija Cheyenne Brando. Como mencionamos en capítulos anteriores, Cheyenne fue una joven que sufrió enormemente durante toda su vida, marcada por el dolor de un pasado tumultuoso, relaciones personales problemáticas y la tragedia de la muerte de su novio, Doug Drolet, a manos de su madre, Tarita Teripaya. Marlon Brando se sintió culpable por la tragedia que rodeó a su hija, y su dolor se intensificó al no poder salvarla de sus propios demonios internos. La muerte de Cheyenne Brando, en 1995, a la edad de 25 años, fue un golpe devastador para Marlon Brando. La joven, que había estado luchando con problemas emocionales y psicológicos durante años, se suicidó después de años de sufrimiento. Aunque la tragedia de Cheyenne había sido el resultado de un cúmulo de factores, Brando nunca se perdonó por no haber sido capaz de evitarlo. La culpa y la desesperación de no haber podido proteger a su hija lo marcaron profundamente, y la pérdida de Cheyenne fue un evento que lo dejó emocionalmente devastado. La tragedia de la muerte de Cheyenne fue un punto de quiebre para Marlon Brando. A partir de ese momento, su vida se volvió aún más aislada y dolorosa. Aunque Brando continuó trabajando en algunos proyectos menores y participó en entrevistas esporádicas, su vida personal se desmoronó. La relación con sus hijos, especialmente con Christian Brando, también se vio afectada por esta tragedia. Christian, el hijo de Brando con Anna Kashfi, fue arrestado y encarcelado por la muerte de Doug Drolet, lo que sumó aún más angustia a la vida ya marcada por el sufrimiento de Brando. Marlon Brando falleció el 1 de julio de 2004, a la edad de 80 años, en Los Ángeles debido a complicaciones de una insuficiencia respiratoria. Su muerte marcó el fin de una era en el cine. El hombre que había sido considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, conocido por sus interpretaciones en El Padrino, Un tranvía llamado Deseo y Apocalypse Now,
ya no estaba presente para seguir haciendo historia. La noticia de su muerte fue recibida con gran tristeza, no solo por sus seguidores, sino también por la industria cinematográfica, que perdió a una de sus figuras más icónicas. A lo largo de los años, Brando había dejado claro que su vida había estado marcada por un profundo conflicto interno, pero su muerte también dejó claro que su legado perduraría más allá de las sombras de su vida personal. En sus últimos días, Brando vivió alejado del brillo de la fama, pero su impacto en el cine y la cultura popular seguía siendo inmenso. A pesar de sus problemas personales, su habilidad para crear personajes complejos y profundamente humanos lo convirtió en un referente para generaciones de actores y cineastas. La muerte de Marlon Brando no solo significó la pérdida de un actor excepcional, sino también el fin de una era en el cine de Hollywood. Si bien Brando fue un hombre muy diferente del mito que había creado en la pantalla, su legado artístico y su capacidad para hacer reflexionar sobre la condición humana siguen siendo una influencia vital para el cine contemporáneo. El legado de Marlon Brando es tan complejo como su vida misma. Su capacidad para representar a los personajes más oscuros y complejos de la humanidad lo convirtió en una leyenda, pero su vida personal, llena de tragedias y fracasos, también dejó una marca profunda en la memoria colectiva. Brando fue un hombre que luchó contra sus propios demonios, que nunca pudo encontrar la paz interior que buscaba, pero que dejó un legado cinematográfico que seguirá siendo relevante por muchos años más. A través de sus papeles en El Padrino, Un tranvía llamado Deseo, Apocalypse Now y muchas otras películas, Brando cambió la forma en que se veía el cine. Su enfoque naturalista y profundamente emocional a la actuación abrió un camino para que generaciones de actores pudieran explorar una mayor profundidad en sus interpretaciones. Aunque Brando estuvo marcado por la tragedia y el sufrimiento, su contribución al cine fue monumental. Marlon Brando no solo fue un actor, sino también un símbolo de la lucha por la autenticidad y la expresión artística. En su vida personal, Brando nunca encontró la estabilidad que tanto deseaba, pero su legado como actor perdura. A través de las luchas y las tragedias, su capacidad para representar la complejidad humana sigue siendo un testamento de su genio. El hombre que cambió el curso de la historia del cine, y cuya vida estuvo llena de luces y sombras, es recordado hoy como uno de los más grandes actores de todos los tiempos. La vida de Marlon Brando fue una vida de contrastes, llena de éxitos deslumbrantes y tragedias personales que lo acompañaron hasta el final. Su muerte no solo marcó el final de una era en Hollywood, sino también la conclusión de una vida profundamente atormentada por las decisiones personales y los sufrimientos internos. Sin embargo, su legado sigue vivo en las películas que dejó y en la profunda influencia que tuvo sobre las generaciones posteriores de actores y cineastas. Aunque Brando nunca encontró la paz que tanto anhelaba, su legado como una de las figuras más grandes de la historia del cine sigue siendo eterno. Marlon Brando es recordado no solo por su brillantez en la pantalla, sino también por su capacidad de mostrar al mundo la complejidad y la humanidad de los personajes que interpretó. La vida de Marlon Brando, marcada tanto por sus logros artísticos como por las tragedias personales, nos deja una profunda lección sobre la complejidad de ser humano, de ser artista, de ser una figura pública en un mundo tan implacable como el de Hollywood. Brando es, sin lugar a dudas, una de las figuras más fascinantes y complejas que el cine ha conocido. Su carrera, desde los primeros días en Nueva York hasta sus últimos papeles, está plagada de momentos brillantes, de interpretaciones icónicas que cambiaron la historia del cine. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de turbulencias, relaciones difíciles y un sufrimiento emocional que, a menudo, lo llevó a alejarse de la luz pública. Lo que nos deja la historia de Marlon Brando no es solo su talento indiscutible como actor, sino también la reflexión profunda sobre los costos de la fama y el precio que pagamos por la autenticidad. Brando, a lo largo de su vida, luchó contra la balanza entre el deseo de ser un hombre auténtico y los sacrificios que requería ser una estrella. Su incapacidad para encontrar un equilibrio estable en su vida personal,
sus relaciones conflictivas y sus tragedias familiares, especialmente la muerte de su hija Cheyenne Brando, lo transformaron en un hombre solitario y marcado por la culpa, la tristeza y el arrepentimiento. En su última etapa, alejado de los focos y rodeado por su propio aislamiento, Brando reflexionó sobre su vida, sus decisiones y la eternidad que persigue el arte. A pesar de las sombras que envolvieron sus últimos años, Marlon Brando nunca dejó de ser un hombre fiel a sus principios. Un hombre que, aunque lleno de contradicciones, nos mostró la vulnerabilidad humana a través de sus personajes en pantalla. Su legado en el cine perdura, no solo porque marcó un hito en la historia de la actuación, sino porque nos permitió ver, de manera cruda y realista, las luchas internas de la condición humana. Marlon Brando fue un gigante que, a pesar de sus tormentas personales, logró dejar una marca indeleble en el cine, en las artes y en las futuras generaciones de actores. Las enseñanzas que su vida nos deja son múltiples, pero quizás la más importante es que la fama no es la respuesta, la autenticidad sí lo es. A lo largo de su carrera, Brando nos mostró que ser uno mismo, aceptar nuestras imperfecciones y ser fiel a nuestras creencias y valores es el verdadero camino para alcanzar la grandeza. Sin embargo, también nos enseñó que esta grandeza, a veces, tiene un precio que es difícil de soportar, tanto en el plano profesional como personal. La historia de Marlon Brando es una de las más conmovedoras de Hollywood, no solo porque vivió el sueño de todo actor de alcanzar la fama, sino también porque nos muestra los retos y las cargas emocionales que vienen con ella. Su vida estuvo llena de momentos de gloria, pero también de sufrimiento, lo que lo convierte en un reflejo de la lucha constante que muchos enfrentan entre la fama y la autenticidad. Brando no solo fue un actor brillante, sino también un hombre profundamente consciente de las contradicciones de la vida y el arte. A lo largo de los años, nos dejó lecciones que siguen vigentes. La importancia de mantenerse fiel a uno mismo, la necesidad de enfrentar nuestras propias sombras, y cómo las tragedias personales pueden dar forma a nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Además, Brando nos enseñó que la salud emocional y mental no siempre se encuentra en la fama o el reconocimiento social. La soledad, la culpa y la desesperación marcaron a Brando en los últimos años de su vida, y su muerte, aunque esperada debido a sus problemas de salud, fue un triste recordatorio de lo que sucede cuando el peso de la fama y la tragedia personal se combinan. Marlon Brando dejó una huella imborrable, no solo por sus papeles en películas como El Padrino o Un tranvía llamado Deseo, sino también por la forma en que su vida personal reflejó la tragedia de muchos seres humanos. La lucha por encontrar un equilibrio entre la luz y la sombra, el éxito y la desesperación. El legado de Marlon Brando en la industria del cine es eterno. Fue un pionero en la actuación, un actor que cambió el curso de la historia del cine con su enfoque revolucionario y su estilo naturalista. Su forma de interpretar personajes complejos y profundos inspiró a generaciones de actores que siguieron su camino, y su influencia sigue siendo evidente en el trabajo de muchos artistas actuales. Brando hizo que el cine dejara de ser solo entretenimiento superficial, transformándolo en una plataforma para explorar las complejidades de la vida humana. Además de su impacto como actor, Brando fue también un defensor de la justicia social y un hombre comprometido con su tiempo. A lo largo de su vida, fue un crítico del sistema de Hollywood y de las desigualdades sociales que existían en la industria del cine. Su postura rebelde y su capacidad para desafiar las normas lo hicieron tanto un ícono como una figura controvertida. Sin embargo, la autenticidad de Brando nunca fue cuestionada, y su legado en la pantalla grande sigue siendo un referente para todos los actores que buscan trascender más allá de la fama. El viaje de Marlon Brando fue una montaña rusa de gloria, desesperación, amor, sufrimiento y autodescubrimiento. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, su carrera como actor y su capacidad para encarnar la complejidad humana siguen siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo.
La tragedia personal, el dolor emocional y las luchas internas que enfrentó Brando nos muestran que, incluso los más grandes, los que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas. Marlon Brando nunca fue una figura perfecta, pero su humanidad y su lucha por encontrar su lugar en el mundo lo convierten en un personaje universal, cuyos errores, aciertos y sufrimientos resuenan con cualquiera que haya tenido que enfrentar las sombras de su propio ser. Su legado es más que el de un actor. Es el de un hombre que nos enseñó que el camino hacia la autenticidad puede ser doloroso, pero que al final es lo que realmente nos define. Si has encontrado la historia de Marlon Brando conmovedora e inspiradora, te invitamos a seguir nuestro canal y suscribirte para descubrir más historias sobre las figuras más icónicas del cine, sus vidas, sus tragedias y sus logros. A través de nuestro canal, exploramos las vidas de los artistas que marcaron la historia, no solo por su talento, sino por los desafíos personales que enfrentaron en su camino hacia la grandeza. Cada semana compartimos nuevas historias, análisis y reflexiones sobre las vidas de los grandes actores, directores y creadores del cine, para que puedas conocer más sobre sus luchas y triunfos. Si te ha interesado el legado de Marlon Brando, haz clic en suscribirte y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Recuerda darle like si este contenido te ha inspirado, compártelo con tus amigos y deja tu comentario sobre lo que más te ha impactado de la vida de Brando. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido que celebre tanto las glorias como las dificultades de estos grandes personajes del cine.